35 minutos pasaron de la hora 17. Continuamos con la programación habitual de Navenidas. Ahora mismo yo les voy a contar que damos lugar al siguiente invitado de la jornada del día de hoy. En esta ocasión me encuentro acompañado de Mateo Antonio Amanzi, quien es un expiloto oriundo de la ciudad de Olavarría, expiloto local, que pasó de correr en la tan conocida promocional 850 con los Renault Gordini en su momento, a subirse en primera instancia a un Torino del TC. Y después de unos años retomó al turismo carretera, en esa ocasión con un Ford Falcon, donde se estuvo desempeñando ya un par de años, y que hoy en día muchos amantes de los autos, de las carreras, estoy seguro que conocen el lugar que les voy a mencionar, porque si ustedes van a la plaza principal, Plaza Coronel Olavarría, a media cuadra, hay un local que más de uno se ha quedado unos minutitos viendo su vidriera. Estoy hablando de la tienda El Altillo, que vende autos de colección, básicamente. Y hoy en día, esta persona que yo les estoy mencionando se encuentra trabajando allí, en quizá un trabajo soñado, podría ser para él tranquilamente. Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, acá estamos. Bueno, muy bien, Mateo. Ahí justo te presentaba, ¿no? Como ex piloto. Quiero que me cuentes un poquito cómo empezó tu relación primero con los autos y la velocidad, digamos. Y todo empezó desde chico, 15 años manejaba y bueno, trataba de andar siempre fuerte. No me llegaba nunca a los 18 para poder sacar el permiso, las multas que me han hecho de los 15 a los 18. Y bueno, y 20 años, no me acuerdo bien, más o menos compramos armado un Renault Gordini y empecé a correr. Y la primera carrera fue en La Bota y salí tercero. Y ahí entonces nos entusiasmamos y bueno, y seguimos. Muy bien. ¿Cómo fueron esos primeros años? Hoy me mencionabas también, fuera del aire, un paso por el rally también, ¿no? Bueno, la categoría misma, en esa época en el calendario había siempre un rally que lo organizaba la gente de Azul. Y era muy entretenido porque era todo el centro de la provincia, juntaban más de 100 autos. Un peligro era correrlos porque se corría prácticamente con ruta abierta. Pero fue una linda experiencia y algo distinto que las carreras que en los circuitos. Bien, perfecto. Ya con la promocional 850 estuve leyendo por allí que estuviste en varias ocasiones peleando el campeonato, ¿no? Con tu Gordini 850. Contame cómo eran esas semanas de trabajo, de preparación, los fines de semana también. Sí, 4 años estuve peleando los campeonatos porque 4 años salí subcampeón. No le podía, siempre me ganaban los Fiat. De los Renaultitos que había era uno de los que mejor andaba, por eso estaba. Pero quizá después con el tiempo me di cuenta que no le di la dedicación que le tenía que dar al automovilismo como para salir, para andar mejor más adelante, ¿viste? No le daba tanta. Yo tenía gente que me hacía todo, entonces estaba muy cómodo. No te digo que hubiese ganado un campeonato, pero terminaba siempre muy cerca de los campeonatos, he ganado varias carreras, pero no podía redondear el puntaje final. Claro, bien. ¿Cómo ahí mencionaste este equipo que tenía mucho trabajo detrás? ¿Cómo estaba integrado? ¿Lo recordás? Sí, mira, más que nada yo tenía una persona don Juan Becci, que tenía un taller, que si no por él no podía correr directamente porque él hacía todo, prácticamente el auto, y lo que no hacía él lo llevaba donde había que hacerlo. Uh-huh. Yo en esa época estaba en el campo y bueno, cuando venía ya estaba todo listo, no tenía más, hasta me lo llevaba a las carreras el auto, o sea, no tenía nada que hacer. Uh-huh. Y tenía justamente la hija de don Juan Becci, que era la que me cobraba las publicidades, que en esa época no tenían papelado, eso sí yo conseguía. Y bueno, y así lo manteníamos. Bien. Ahí justo me mencionaste esto, me mencionabas que a la par vos te encontrabas trabajando. ¿Cómo era ese sacrificio también para mantener un auto de carreras? Que me imagino que en su momento también debe haber costado algo muy similar a lo que cuesta hoy en día. No. Nada que ver. No sé lo que cuesta ahora, pero me imagino los números, porque
el otro día me tiraron un par de números, pero en esa época con la publicidad que cobrábamos en el auto y el trabajo que nunca cobraban los mecánicos, ya sea Becho, todos los que trabajaban, siempre nos quedaban unos pesos para el asado. O sea, no se invertía plata. Ahora no, porque ahora cambió todo, ahora tenés motorista, chasista y a todo hay que pagarlo y todo el mundo cobra. Claro, ahora ya es distinto. Se profesionalizó mucho, digamos. Claro. Antes lo hacían, colaboraba uno, colaboraba otro, muchos amigos que gustaban los fierros, pero nadie cobraba. Claro. Nadie cobraba. Estoy hablando de este hombre que ponía el taller y todo, y su tiempo, nunca me cobró un peso. Mira, ni hablar, todo por amor, digamos. Sí, porque le gustaba y por nada de cosas, lo que sea, ¿viste? Pero otras épocas indudablemente. Por Bien. eso también había tantos autos. En los rallies juntábamos más de 100 autos. Y en las carreras costaba entrar entre los 24 para largar la final. Mira. Eran siempre 40 y pico, 50 y pico autos. O sea, costaba andar adelante. Claro, ni hablar. Mateo, me gustaría consultarte ahora también sobre, en los 80 llegás al TC, llegás al turismo carretera, la máxima categoría a nivel nacional. ¿Cómo surgió en primera instancia esta idea de dar este salto? La idea surgió en el 87, 88, un grupo de amigos que veían que yo ya estaba molestando en la categoría. Entonces un grupo de amigos decidieron comprar un Torino y bueno, me lo dieron para correr. Alcancé a correr 2 carreras, di la prueba en Buenos Aires, porque en esa época para correr en TC no era como ahora que había que pasar por una carrera. Yo del Renault Gordini salté al turismo carretera y di la prueba en Buenos Aires en 5 vueltas que hemos dado en el autódromo y ahí me aprobaron. Corrimos la primera carrera, se nos rompió el Torino en la primera carrera y la segunda fue acá en Olavarría y salí 24, me parece, ya ni me acuerdo. Y bueno, después el Torino se vendió y unos años más adelante, en el 92, otro grupo de amigos también armaron Olafor, un grupo muy importante, muy grande, y armamos el Falcon. Bien. Y con ese ya era otra cosa. Ya en época esa 92-93 se estaba profesionalizando todo. Ya el chasista cobraba, el motorista cobraba, ya no era a pulmón como era la 850. Claro, que bueno, sin embargo estuviste allí un par de años en los 90 y como decís vos, también aparecen muchos nombres, hay mucho renombre que al día de hoy son muy recordados. Te consulto quizá por cómo era esa competencia con Castellano, de Benedicti, de Urreta Vizcaya. Digo, ¿cómo era el día a día o al menos los fines de semana competir con este tipo de pilotos? Y mirá, cuando yo empecé, la primera carrera fue en Punta Indio también. Anduve bien porque llegué 11 debutando con el Falcon. Había quedado último en la primera vuelta porque me fui de largo en la serie y quedé último. Y era muy difícil calcular, como decís, estaba Castellano, Moura, Satriano, después apareció también Traverso, que había dejado justo de correr por unos años también. O sea, Urreta Vizcaya, todo muy, andar entre ellos no era nada fácil, viste, porque todos contaban prácticamente lo mejor. Nosotros no nos podemos quejar, Olafor, porque tuvimos de Olavarría un apoyo impresionante, un presupuesto grande tuvimos, y bueno, y por eso a veces andábamos bien, a veces andábamos más o menos, todo dependía, a veces no solo, para mí todos los circuitos eran nuevos, en esa época se corría en ruta, en autódromo, era todo. Bueno, pues la fuimos peleando. Bien, que bueno, de hecho has conseguido un muy buen resultado. En su momento estuve leyendo, ganaste una clasificación, conseguiste una pole. ¿Cómo fue ese fin de semana? Sí, fue una pole que hice en Campo de Mayo. Ya ahí ya no tenía los motores de Castellano, era con motor de el COC, que habíamos roto las relaciones roto por razones más que nada por distancia y económica, ¿viste? Entonces habíamos arreglado con el COC y ahí nos dieron Raúl Durán y el Chueco, nos dieron un motor y bueno, con ese motor hice el 1
Campo de Mayo, superando por 25 milésimas a Satriano, tenía todo el malón atrás, pero fue muy lindo, pues fue una alegría grande para la Peña, acostumbrado a andar más atrás, ¿viste? Y de golpe aparecimos ahí adelante. Ni hablar, ni hablar. Ahí me mencionaste justo la Peña y también que va un poco de la mano con todo este sacrificio que hacían. Ese grupo humano, bueno, ya el Falcon, he visto la foto del Ford Falcon, llenísimo de publicidades. Digo, ¿cómo era el acompañamiento de la ciudad de Olavarría también en ese sentido? Mira, el acompañamiento de la ciudad de Olavarría era tremendo, te digo. Hicimos 2 cenas show, llenábamos Racing, 2000 personas. Sorteábamos 3 o 4 kilómetros en cada, nos quedaba una buena cantidad de plata y la vendíamos enseguida, ¿no? El acompañamiento de la gente de la barría, si no, no podíamos haber corrido. Y el grupo que tenía la Ford, la mayoría de empresarios también, que todos conocidos, entonces todo empujábamos. Bien, perfecto. Contame un poco cómo se fue tomando la decisión de ir dejando la categoría ya en esta segunda etapa en el que habías corrido ya un par de años. Sí, corrimos 92, 93 y 94. Y bueno, se nos bajaron el presupuesto. Nosotros teníamos una publicidad muy buena que era de Loma Negra. Loma Negra fue cambiando gerente, cosa, nos fue bajando la publicidad, no se daban los resultados como queríamos, porque ya después de 2 años, 3 años no querían andar adelante y no andaban. Bueno, se nos cayeron los presupuestos, y se decidió vender el auto y bueno, y se terminó. El TC, ya ahí se hizo cada vez más profesional la categoría, cada vez costaba más todo, entonces bueno, se complicó. Bien, yo quería consultarte también qué recuerdos o cuáles son los mejores recuerdos, mejor dicho, que te llevaste de este paso por el turismo carretera. Justamente me imagino que un sueño además. Sí, indudablemente, calculá que yo era súper hincha del Flaco Traverso y encontrarme con él y competir contra él era lo más, ¿viste? Qué sé yo, y después yo la escuchaba las carreras, ¿viste? En realidad la íbamos a ver siempre así a todos lados. Yo también tenía muy buena relación con Roberto Moura, y bueno, y con varios, ¿viste? Con el mismo Johnny, bueno, con Traverso fue lo último, cuando hice el mejor tiempo ella me dice, tuve más relación con el Flaco y bueno. No, el ambiente muy bueno, porque el mismo Aventín, que parecía Oscar, que era presidente en esa época, conmigo fue espectacular, ¿viste? Todo el trato, todo el mundo del TC era en esa época muy unido, diría, o sea, uno apoyaba al otro, porque a mí me han venido, cuando yo empecé, a pilotos más veteranos, a charlar cómo había que hacer, que esto, que lo otro. O sea, no, en realidad todo fue una muy linda experiencia. Muy bien. Hoy me mencionaste a lo largo de la charla, ¿no? Cierto profesionalismo que fue adquiriendo el automovilismo tanto zonal como nacional. Hablamos del TC. ¿Cómo lo ves hoy en día y cómo impacta en el espectáculo que es tan cuestionado el día de hoy? Sí, pero más que cuestionar el espectáculo, hoy en día es que no sé, los autos están muy iguales, subdimensionados en las gomas, doblan todo igual, es muy difícil superar uno a otro. Vos fíjate que andan todos ahí parejo, y antes era Satriano, 4 o 5 ahí, los demás ya venían. Era más difícil manejar ojo, no me subía a un auto de ahí, pero pienso por lo que he escuchado de tipo que han manejado ambos, era mucho más difícil antes manejar un auto que ahora. Claro, ni hablar. ¿Cómo ves el automovilismo local también en ese sentido, pero como, si se quiere, cantera de futuros pilotos? No lo sigo mucho, soy sincero, automovilismo local, pero sí que veo, porque veo que están corriendo en las categorías de turismo nacional, muchos pilotos nuevos, ¿no? Y que lo hacen muy muy bien. O sea, indudablemente Olavarría es una ciudad tuerca, ¿viste? Y la promocional
ha sido una categoría que ha pegado bien y han llegado muchos pilotos del TC, porque si vos lo ves, el Checo Romero, antes el Flaco Martínez, estoy hablando acá en la barriga, Carlito Alsina también corrió, después de Azul también varios, sí. Todos pilotos que corrían la promocional del centro de la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Para mí fue la promocional en su época fue una categoría espectacular, y aparte tenía un número de auto impresionante y la acompañaba mucha gente. Claro, perfecto. Mateo, consultarte ahora mismo, ya como para ir llegando al final, sobre, bueno, hoy cuando te presentaba, te mencionaba esto de el Altillo, ¿no? Esta tienda en donde vos encontrás y vendés las réplicas de los autos de colección. ¿Cómo te encontrás con este trabajo que me imagino que fascinado, o al menos uno lo que ve de afuera? Sí, el Altillo es un negocio de ropa unisex. Empezó en el año 2001 con mi señora, era un negocio de ropa dama. Le agregamos después las zapatillas. Tenemos una casi exclusividad que de John Food hace 24 años. Y después le fuimos agregando algo de ropa de hombre. Y hace 10 años me surgió a mí la idea, porque me gustaba el automovilismo, de autos de colección, y indudablemente fue una cosa que salió muy bien porque están los resultados, se venden muy bien, y me contacté con este chico de Tigre que hace las carrocerías y los autitos completos, las maquetas del TCI, me dio la exclusividad. Hace 10 años que los vendo muy bien, y hacía 10 años que me había puesto, o un poquito más tal vez, en contacto con él, pero nunca no lo conocí personalmente, nunca. Y ahora una semana fui a Tigre y ahí me mostró toda la fabriquita que tiene, cómo fabrica los autos, pero todo era todo de palabra. Y bueno, y tengo acá la zona de la barriga donde realmente se venden muy bien. Muy bien. Hay mucha sorpresa, quizás yo al menos me llevé una sorpresa cuando fui a su local y me mostró incluso su auto, el Ford Falcon naranja. Digo, pero ¿cómo suele ser la reacción de los clientes? Y mirá, el Falcon mío no estaba en la colección, igual el Chueco, y tuve que hacer una inversión para que los dos autos entren en la colección, y entraron los dos autos, ¿viste? Y la verdad que lo vendo muy bien. El mío más porque al estar uno ahí, claro. Que va gente que van chicos de 20 años que no me conocieron a mí corriendo. Entonces está el auto Mateo Amanci, ¿quién era? ¿Qué? Soy yo. Entonces, claro. Y ahí este es el más famoso, le digo a todos. Entonces ahí nomás me piden que le haga una firmita y se lo llevan. Y ahí, te digo más, ha venido gente de varios lugares del país, y cuando lo ven lindo el auto, porque está muy lindo, sí. El auto muy bien hecho con las publicidades que tiene, se lo llevan y nomás se enteran que es mío, me piden un autógrafo y nomás. Vale. Pero me han sacado últimamente hasta fotos. Mira, el otro día vino un chico de Uruguay que trabaja en Calera Avellaneda de Uruguay, y vino a hacer un curso acá y pasó por el negocio porque dijeron que vendían, dice que llega la difusión del turismo carretera a Uruguay, se transmiten las carreras, y fue a buscar el auto de Lambiri. ¿Qué? Terminó llevando el mío. De Lambiri lo enrosqué tanto que terminó llevando el mío. Dice que para una nueva ocasión que viene va a llevar el de Lambiri. Bueno, que no son muy distintos, los Falcon naranjas, ambos. Sí, pero el Lambiri estaba el nuevo ya, el Mustang. Claro. Pero le gustó el naranja y así cosas, dice, llevo el tuyo, hacemos una firmita y me lo llevo. Muy bien. Y se venden muy, muy bien. Todavía lo cargo yo a Pablo, que es el dueño de la empresa, Clase Slop. Uh-huh. Y porque en un principio dice, Mateo, pero ¿cuánto vamos a vender autos tuyos? Ya llevan vendidos más de 3.000 autos del mío. Está bien que se venden en toda la... pero hace ya casi 30 años que yo dejé de correr. Claro, ni hablar. Bueno, Mateo, un placer realmente haber charlado con usted, y le agradezco de verdad
que se haya acercado aún con el día así. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a vos. Me gusta el automovilismo y bueno, todo lo que sea para difusión, todo, y vos que sos joven, metele para adelante. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Pasó por el aire de En Avenidas Mateo Amanzi, ex piloto de la promocional 850 en su momento y del turismo carretera. Recuerden que esta nota la pueden volver a ver, la pueden volver a escuchar. Radio Universidad Unicen, Radio Universidad Olavarría, nos buscan y allí va a aparecer este notón que estuvimos realizando junto a Mateo Amanzi. Nosotros